Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, hablándoles a todos aquellos que tienen oídos para oír y tienen ojos para ver, porque el mensaje que anunciamos y que hemos recibido de parte del Señor siempre estuvo allí en las Escrituras, nunca estuvo oculto, siempre fue puro y transparente. El problema está que los hombres, al no tener la humildad necesaria para reconocer al Dios Altísimo, que es un Dios santo, pervirtieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como también las Escrituras lo previnieron. Y en esta hora vamos a continuar la serie de Ersi, y ya hemos dicho en el primer video, Ersi viene del versículo en la Escritura que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Así que vamos a continuar y esto lo vamos a llamar Ersi 2. Hoy estamos agosto, me parece que es el 9 del año, según nos han dicho, 2019, según el año de Gregorio, el Papa Gregorio. Según el calendario gregoriano, estamos en el año 2019, según se nos ha informado. Así que esto es Ersi 2 y vamos a titular esta exhortación, digamos, mirad bien cómo oís, porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y vamos a enseñar ahora qué es lo que quiso decir el Señor. Y vamos a poner esa palabra a la luz de su propia palabra, con su Espíritu Santo, para que no nos extraviemos y nos inventemos doctrinas que no necesariamente reflejan el espíritu de aquel que es el autor de su propia palabra. Así que esa palabra está en Mateo capítulo 24 y voy a leerlo desde el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y lo que salió de su boca es la verdad y se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero lo que salió de su boca, de aquel Dios bendito y verdadero manifestado en carne, lo que salió de su boca se cumplirá definitivamente, inexorablemente, inequívocamente, de todas maneras. Lo que salió se cumple. Y él dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y si bien es cierto el contexto en que habló esta palabra, Mateo 24 estaba hablando de su segunda venida. Si bien es cierto, ese es el contexto, pero en sí mismo la palabra sigue siendo verdadera en su esencia, el cual es perseverar hasta el fin. O sea, hay mucha gente que ciertamente nació, vivió y murió y durmió, digamos, y pues no vieron el fin o la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que qué pasa con la gente y con nosotros, vamos a decirlo así, que estamos ahora vivos, viviendo este tiempo, y que pueda ser que no necesariamente el Señor venga a nuestro tiempo, porque pues no podemos asegurar a ciencia cierta que viene mañana o pasado o próximo año. Simplemente por los tiempos que estamos viviendo sabemos que estamos en los postreros tiempos por las señales, pero no nos atrevemos a decir el día, ni la fecha, ni cuándo. Pero sí estamos aquí para enseñar lo que él dijo, que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Y dijo ese, no dijo esos.
O sea, los que perseveraren hasta el fin, esos serán salvos. O sea, que tenemos que partir por allí. El Señor habla individualmente. El Señor dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos es estrecha, el camino es angosto. Está hablando de un camino personal, un camino de perseverancia. Y voy a leer lo que dice Timoteo, la carta a Timoteo, lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo, voy a leer dónde está esto, capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, verso 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea que la salvación está y es en Jesucristo, nuestro Señor, con gloria eterna. Gloria eterna está hablando del resplandor de la gloria y de la luz de Dios que va a ser eterna. La salvación tiene que ver con la gloria de Dios en nosotros. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. O sea que está hablando Pablo y el Señor ya había muerto años antes. Está hablando el apóstol Pablo, que pues esto sería unos buenos años después de la partida de nuestro Señor al cielo en las nubes. Y acá está el apóstol Pablo hablando a Timoteo, diciéndole, si somos muertos con Él. ¿Cómo pudo decir él que si somos muertos, o sea, si morimos con Jesucristo, si Jesucristo ya se había ido al cielo en las nubes? Pero cuando él habla de esta manera, si somos muertos con Él, ¿por qué dice con Él? Porque se supone que el Hijo de Dios estaba viviendo en Él. O sea, si nosotros estamos en Él, si somos muertos y estamos en Él, entonces somos muertos con Él. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Noten que acá lo que dice la palabra es, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. No dice acá, si disfrutamos la vida, ¿no? Si prosperamos de tal manera, también prosperamos con Él. O sea, eso no dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que si somos muertos con Él, dice también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, dice, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él no va a permanecer infiel. Ahí lo dice, si fuéramos infieles, Él sí permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el apóstol lo sufría, lo soportaba todo por amor de un remanente escogido por Dios, para que ellos también alcancen salvación en Cristo con gloria eterna. Esta exhortación o esta disertación de Erci 2 tiene que ver con el perseverar hasta el fin. O sea, el perseverar hasta el fin incluye la posibilidad de morir con Él, de sufrir con Él. Y también existe la posibilidad de que en el camino de la perseverancia algo suceda y es posible que gente también lo niegue. Y la palabra de Dios dice que si le negáremos, entonces Él también nos negará, porque su palabra no puede contradecirse. Él dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero el que me negare, yo también lo negaré. O sea, hay un balance perfecto. Pero el negar al Señor, o el morir, o el sufrir con Él, es aquí. Mientras estamos en este mundo, mientras estamos en este cuerpo y mientras estamos en la carne. Entonces,
Estamos hablando ahora y enseñando en qué consiste el que perseverare hasta el fin. Perseverar haciendo qué. De eso se trata esta enseñanza. El Señor lo dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y aquí acabamos de hablar que Pablo le dice a Timoteo que pues lo soportamos todo para alcanzar salvación con gloria eterna. ¿Soportar qué? Vamos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. Yo mismo, dice el apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Lo que le dijo a Timoteo, alcanzar la salvación con gloria eterna. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es la salvación con gloria eterna. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso que más adelante en el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que si nuestra morada eterna está en los cielos, de donde también estamos esperando que venga el Señor, porque cuando el Señor venga de los cielos, la gloria eterna del Señor se va a juntar con su pueblo y estaremos siempre con el Señor en una salvación eterna, en una gloria eterna con Dios. Y de eso estamos hablando ahora, para que los cristianos en el mundo entero, entre comillas, los hijos de Dios, los que se llaman cristianos, los que creen que son cristianos, los que creen en Dios, las ovejas verdaderas del Señor Jesucristo, los que son ovejas y no lo saben todavía, para toda la gente y todos los pueblos a los cuatro vientos de la tierra, quiero decirles que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se van a cumplir. Y este siervo del Dios Altísimo está aquí para dejárselo saber, para que sepan que lo escucharon una vez en su vida. ¿Qué escucharon? La palabra de Dios que dice que tienes que perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Si todavía no viene el Señor. Está hablando de tu vida en esta tierra, que tú tienes que terminar tu carrera, tienes que salir de este mundo, mejor dicho, el día que te mueres. De eso estoy hablando. Que a la gente no le gusta hablar de ese tema. Ay, que no quiero hablar de la muerte. Y pues son unos necios, como una avestruz que a Dios no le dio mucha inteligencia a esa ave, pero pues que se esconde en un hueco en la cabeza y cree que porque se esconde y no ve el asunto, se salvó del peligro. Así son muchas personas como el avestruz. Y yo estoy aquí para decirles la verdad. Tienes que perseverar hasta el fin, porque lo que dijo el Señor se va a cumplir. Si no perseveras hasta el fin de tu vida, hasta el último minuto, hasta el último segundo de tu vida, hasta allí tienes que confesar al Señor Jesucristo que Él es el Señor y Dios. Hasta allí tienes que perseverar para no negarlo, para ser fiel hasta el último de tu vida. Y de eso estoy hablando. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Y quién somos nosotros para pensar que somos mejores que Pablo? Por eso él dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que esa es la verdadera salvación. Cuando el Señor viene, Él resucita nuestros cuerpos, los transforma. Lo corruptible se viste en incorrupción, lo mortal se viste en inmortalidad, y el Señor resucita nuestros cuerpos y nos presentamos ante su presencia y entramos en ese bendito juicio. Y por eso la palabra dice, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda
no tiene potestad sobre ella. ¿Quiénes son aquellos que participaron de la primera resurrección? Son aquellos que han resucitado juntamente con Cristo. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea, ha experimentado una resurrección. Por eso Pablo lo dice claramente. Con Cristo hemos resucitado juntamente con Él y estamos sentados a la diestra de allá en la majestad, juntamente con Él. Por eso la palabra dice, con Cristo estoy, dice, crucificado, y tenemos una ciudadanía allá, somos reyes y sacerdotes. Y a ver si lo encuentro para decirlo apropiadamente aquí, en Colosenses. A ver, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahí lo dice claramente, si habéis resucitado, no dice que se van a resucitar. Eso es lo que no se entiende muchas veces. Bienaventurado el que participó en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad. Está hablando de la muerte eterna, el lago de fuego y azufre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga, esa es nuestra redención. Por eso el Señor dice, cuando veis que todas estas cosas ocurran, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo mortal, pues si estamos muertos resucitará, y si estamos vivos seremos transformados en una fracción de segundo. Y seremos semejantes a Él, tendremos la gloria de Él, y por fin verdaderamente reinaremos con Él. Pero esa promesa, esa palabra son solamente para aquel que persevere. ¿Persevere en qué? Persevere en la fidelidad, persevere en la santidad, persevere en el camino angosto. El camino es angosto y pocos son los que van por ahí, no son muchos. Y esa es la verdad. Así que cuando veas un estadio lleno de gente, 5,000, 10,000 ahí cantando con luces psicodélicas, y tú crees que porque estás allí adentro, tú estás bien. Mira, yo diría que hay mucho peligro ahí, porque contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que son pocos los que van por el camino angosto. No es que sea pesimista, no soy pesimista en absoluto, soy totalmente optimista de la palabra de Dios, porque Él prometió. ¿Qué prometió? Que si nosotros somos fieles, Él también va a ser fiel para estar junto con nosotros, porque dice que nunca vamos a ser tentados o nunca vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Eso dijo el Señor. Y si Él dijo que nosotros podemos resistir, porque Él lo dijo, esa palabra es verdad. Así que no hay ninguna tentación mayor o más grande, más poderosa de la que podamos resistir. Porque si fuera así, pues entonces Dios mintió. Y Dios no es mentiroso. O sea, Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Así que sí es posible vivir en victoria hasta la muerte, como Esteban. Que cuando lo mataron, él no sintió dolor, porque escrito está que su rostro era como un rostro de ángel y glorificó a Dios mientras lo apedreaban. O sea que sí es posible vivir toda la vida hasta el final en fidelidad. Y de eso estoy hablando. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice que, voy a leerlo desde el... A ver. Vamos a leerlo desde el versículo 15. 2 Corintios capítulo 4, verso 15. Porque todas las cosas, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. O sea, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, del punto A al punto B,
en ese camino angosto, dice, en ese camino no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que no avergüenza. Sabemos que resucitaremos. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros estamos acá sabiendo dónde vamos, hermano. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahí es donde me quiero concentrar, en lo eterno. Lo eterno, subrayo, lo eterno produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siempre la gloria está íntimamente unida a nuestra eternidad con Dios. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad y de gloria. Él nos va a dar de su gloria, va a resucitarnos y vamos a ser semejantes a Él. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y aquí viene la parte central de lo que quiero hablar. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está la clave de nuestra victoria, para nuestra perseverancia, y perseveramos con conocimiento, con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, sabiendo que cuando resistimos una tentación, estamos peleando por nuestra vida, por nuestra herencia, por la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Cuando viene una tentación, no está viniendo solamente una tentación. Cuando está viniendo una tentación, está viniendo una prueba para tu vida, una prueba para tu fe, un momento para demostrar quién eres tú realmente. Si has entendido la eternidad que te espera. Entonces es imposible que conociendo la verdad uno pueda ser vencido por una tentación, porque la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios dice que no existe una tentación, una prueba más grande que lo que tú puedas resistir. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué significa? Significa que Dios nos ha dado la capacidad para vencer. ¿Vencer qué? Vencer el pecado. Pablo dijo, porque aún no hay resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir y deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Que la gente peque, porque él sabe que cuando la gente peque, Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Cuál es su palabra? Que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, que sin santidad nadie verá al Señor, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y como Él lo dijo, el diablo sabe que eso es verdad. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Engañar. ¿Engañar para qué? Para que peques. Esa es la verdad. Y Dios dice, no necesitas hacerlo. Tú puedes vencer. Arrepiéntete. Yo te limpio, yo te perdono y te doy mi espíritu, el cual es santo y produce santidad. Esa es la verdad. El resto es un engaño del diablo que desde hace siglos está engañando a la gente con un evangelio diluido, un evangelio pervertido. Están hablando de otro Jesús. No están hablando del altísimo Dios hecho carne, del Hijo de Dios que se manifestó y dio a conocer la verdad. Por eso dijo Él, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué dijo eso? Porque Él veía todo el mundo lleno de tinieblas. Ven, sígueme. Déjame que primero entierre a mi padre. Déjame a los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué? Porque lo que veía eran muertos. Porque Dios estaba viendo eternidad. Por eso la palabra de Dios dice, no te concentres, no mires las cosas que se ven. Las cosas de la vida, la vanagloria de la vida. ¿Qué vamos a comer?
¿Qué vamos a trabajar? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que es la televisión, las películas, las tiendas, el internet, todo eso es temporal, eso es pasajero. Lo que no se ve, eso es lo eterno. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve, aunque algunas veces Dios abre los ojos, y mucha gente ha visto los demonios y también han visto ángeles de Dios. Eso es lo real. Lo real es el mundo espiritual, lo eterno. Y eso no se ve con los ojos naturales, a no ser que Dios pues abra los ojos también. Por eso la palabra dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiere decir que yo haría una pregunta a los cuatro vientos. ¿Qué es lo real? ¿Lo que dura a un punto o lo que dura eterno? ¿Qué es lo real? Lo real es lo que dura eternamente. Eso es lo real. Todo lo demás es un engaño. Es un momento que pasa. La vida del hombre es pasajera. Lo real es lo que no se ve, es lo eterno. Y lo real es que hay una guerra espiritual para que tu alma pues pase la eternidad en la oscuridad y no con la gloria de Dios para siempre, que es lo real. Entonces, quiero terminar en Hebreos capítulo 11, un ejemplo de un hombre. Hebreos capítulo 11, voy a leer desde el versículo 24, voy a hablar de Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés, que Dios lo eligió, fue un escogido, y que pues Dios lo preservó de que lo mataran de niño. Ya usted conoce la historia, la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su hijo y creció, pues imagínense, la hija del Faraón, del imperio más grande de ese entonces, él era pues el hijo, era totalmente privilegiado, vivía pues en la realeza total, máxima. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó que lo llamaran, que lo reconocieran como el hijo de la hija de Faraón. O sea que él tenía toda la gloria, toda la investidura, todo el poder, toda la autoridad, toda la riqueza del mundo. Y él rehusó todo eso. Ahí lo dice. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo. Él escogió algo más grande, algo más noble, algo más eterno, porque él estaba mirando lo eterno, no lo que se ve. No estaba mirando el oro, las riquezas, los caballos, los edificios, los monumentos y todo el ejército y todas las conquistas del imperio después de Egipto, que él era participante. Él no vio toda esa gloria pasajera que se ve. Él estaba viendo algo mucho más grande, él estaba viendo la realidad. ¿Qué estaba viendo? Ahí lo dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Como dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Si morimos con él, también viviremos con él. Él rehusó esa gloria pasajera, escogiendo, ¿qué cosa? El ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él viviendo en esa gloria pasajera, temporal, vana, ficticia. Él dijo, no, yo voy a lo eterno. Y para poder llegar a lo eterno, tengo que combatir y tengo que ir en contra de lo que Dios aborrece, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que tú sabes que es malo y que sin embargo lo haces. Porque cada uno va a ser juzgado por su propia conciencia. Dice la palabra de Dios que en el día del juicio la conciencia de los hombres los va a acusar o los va a defender. Así que no hay excusa. Así que los incas, los mayas y los chinos y los mongoles, ay, que no escucharon el evangelio, tengo noticias.
Dios es justo y ellos también van a ser juzgados por sus conciencias. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde estará el diablo, el falso profeta y la bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Mientras tanto, los hijos de Dios, los justos, vivirán en una tierra nueva, porque Dios, cuando creó la tierra, la creó para que fuese habitada, y lo que Él dijo se cumple. Simplemente pasó miles de años, pero al final de cuentas lo que Él dijo se cumple. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Qué dijo el Señor? Que yo creé esta tierra para que fuese habitada. Va a tener que purificarla primero con fuego. Entonces, en el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas, o sea, Moisés, el vituperio de Cristo. Y aquí vamos tocando a los judaizantes, a los raíces hebreas, aquellos que se creen que conocen a Dios y no tienen la menor idea. Sí, porque creen que Yeshua es el hijo de Yahweh o de Jehová o Yahushua, como quieran llamarlo. Elohim, Adonai, el Eterno. O sea que la gente que cree que porque conoce unas cuantas palabras en hebreo, creen que conocen a Dios. Te doy unas noticias. Saulo de Tarso era mejor que tú y conocía mejor que tú toda la Torá de memoria. Y no conocía al Dios que creía que él servía. Y así están muchos. Con las danzas, ponerse la kipá, el tzitzit, creen que ya las raíces hebreas que conocen a Dios están más ciegos que Bartimeo. Yahweh o Yod Het Bajé, hasta me olvidé el nombre, Yod Het Bajé, el famoso nombre de Tetragrammatón, que nadie sabe cómo se pronuncia. Y alguno que dice, yo sé cómo, pues es un mentiroso. Porque para empezar, el hebreo fue escrito en un paleo hebreo, un paleo antiguo, un hebreo antiguo. El nuevo hebreo es moderno, eso tiene vocales, tiene sonidos que uno no sabe cómo ha sido. O sea, en otras palabras, gente que cree conocer a Dios no lo conoce en absoluto. Cuando tú conoces a Dios, hay un solo resultado en tu vida. No pecas más, ni siquiera en tu mente. ¿Dónde está eso? Lee tu Biblia, 1 de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4. Léelo todo. Ahí está. Es la única manera de tú saber que estás en la verdad, si permaneces en Él. Él es luz y no hay ninguna tiniebla con Él. Y Juan dijo, esto les escribo para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El que dice que está en luz, pero anda en tiniebla, en pecado, es un mentiroso. Esa es la verdad, y todo hombre sea mentiroso cuando contradice esa verdad. Entonces estamos hablando de que Moisés rehusó llamarse hija de Faraón, rehusó todo el esplendor y la gloria. ¿Por qué rehusó todo eso? Porque iba en contra de Dios. Ahí lo dice. Dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está todo lo que estoy hablando. El que perseverare hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En que es preferible sufrir, es preferible morir, es preferible aguantarse con tal de perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque tenemos la meta, como dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y ahí me quedé, el vituperio de Cristo. Moisés sabía quién era Cristo. Él lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque Moisés conocía al único Dios, al único y verdadero Dios. No al papá y al hijo, dos personas. No. Él tenía mayores riquezas, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Jesucristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Para poder perseverar hasta el fin, tienes que tener la vista puesta en el galardón. ¿Cuál es el galardón? El premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios?
que el Señor está allí siempre en el mismo sitio y te está llamando, ven a mí, persevera hasta el fin en tu llegada hacia mí, ya sea que yo venga o que tú vengas a mí, pero persevera. ¿En qué? En tu vida, en el andar en el camino angosto, en el no pecar delante de la presencia de Dios. Y si alguno hubiera pecado, dice la palabra de Dios, como Dios proveyó un bendito remedio por ahí, si a alguno se le ocurre pecar, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. O sea que cuando nos arrepentimos de corazón, Dios lo sabe, Dios nos perdona, Dios nos limpia y seguimos caminando. Pero eso es una excepción. Que ¿Cómo Dios te va a perdonar de algo de que tú te has arrepentido y al siguiente día o la siguiente semana vuelves a hacer lo mismo? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque hay unas personas que tienen la doctrina esta, una de las más peligrosas. Estaba escuchando en una radio cristiana bien famosa aquí en Orlando, un predicador americano, hablaba en inglés y le prestaba atención. Yo ya más o menos percibí de qué corriente es. Esa corriente me da, no quiero ni mencionar el nombre, pero pues estaba prestando atención porque es muy bonito su mensaje, ¿no? Y hablaba del perdón, hablaba del resentimiento y de la falta de perdón, que la culpabilidad y la amargura. Y ahí se concentró y yo decía, ¿y cuál es tu mensaje? Bueno, y su mensaje fue lindo, que Dios perdona. Y también hay que nosotros perdonar para que seamos perdonados. Y yo decía, bueno, qué lindo, pero ¿qué más? Yo sé que Dios perdona. Y habló que Dios perdona, que el amor de Dios es tan grande que perdona todo. Y yo decía, ok, pero dame lo más importante. Y terminó toda su enseñanza. Y la gente se la creyó el lindo mensaje. ¿Cuál es el lindo mensaje? Que Dios proveyó un Salvador para perdonar todos los pecados. Lindo, ¿cierto? Bueno, quiero que sepas que no hay perdón si no hay arrepentimiento. Lo voy a repetir. No hay perdón si no te arrepientes. Simple como eso. Lo demás es un cuento del diablo. Que Cristo murió para salvarnos, amén. Que Él tiene poder para perdonar tus pecados, amén. Que la sangre de Jesús te limpia, amén. Si es que te arrepientes y no vuelves a pecar, por si acaso, esa es la verdad. Lo demás es un cuento. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. El reino de los cielos ha acercado, arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Lo demás es un cuento. Hay que recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Reconócelo como tu único Salvador. ¿Quién no va a querer un Salvador y vivir la vida como te da la gana? Qué fácil. Moisés tenía toda la gloria de este mundo y renunció a todo porque no quería pecar. Simple como eso. ¿Cuál es el mensaje? Persevera hasta la muerte, pero no peques más.